En All You Need Is Lab, la conversación sobre educación salta al pizarrón. Una reflexión sobre innovación en el aula y otras materias. Siempre en USACH 94.5, la radio de una sala que cambia. Bueno, retomamos nuestra conversación mensual con nuestros amigos de Educación 2020 para revisar varias cosas, porque hace tiempo no hablábamos, así que se acumularon, vamos a tener que condensar la campaña, por una parte, que lanzaron junto a UNICEF, recreando el aprendizaje en pandemia, o también quizás lo vieron en redes sociales como hashtag Seguimos Siendo Escuela. Por otra parte, también vamos a tratar de adelantar un poquito, aunque esto lo van a hacer oficial la próxima semana, pero como tenemos ahí una conexión, nos van a adelantar un poquitito de la segunda parte de la encuesta. Estamos conectados 3 y también una iniciativa constitucional que van a estrenar mañana. Así que mira, hartas cositas que conversar, no perdemos más tiempo y presentamos ya a Javiera Martínez, coordinadora de Políticas Públicas de Educación 2020. Gracias por estar con nosotros. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, son hartos temas, así que ojalá ¿Sí? no... Ojalá que nos alcance el tiempo. Para hablar. Sí. Oye, partamos en orden cronológico. Lo primero que dije que tiene que ver con la campaña de UNICEF, que ya lleva varias semanas dando vuelta. Esto lo estrenaron, de hecho, a principios de agosto, si no me equivoco, a fines de septiembre. Así que dejemos eso explicado, que son varias organizaciones que estaban apuntando en su momento a poner el foco en resguardar el derecho al aprendizaje de niños, particularmente en pandemia, o sea, que no queden excluidos. Si nos puedes contar un poco por qué nació esta campaña y también de dónde surge este apoyo de UNICEF, que es una cuestión súper importante también. Sí, la campaña hashtag Seguimos Siendo Escuela es parte de una iniciativa que tenemos en conjunto con UNICEF, como tú dices, y con América Solidaria, que se llama Recreando el Aprendizaje. Y en Recreando el Aprendizaje lo que hemos hecho es desarrollar distintas iniciativas, entre ellas la campaña, que tienen por objetivo alertar sobre las brechas que se están generando a partir de la pandemia que ha tenido a gran parte de los estudiantes, de las y los estudiantes del sistema educativo fuera de las escuelas por un tiempo. Ahora ya están retornando, las escuelas ya están abiertas en la mayoría de sus casos, escuelas municipales, particulares subvencionadas y privadas también, y la idea de la campaña era un poco visibilizar que donde estemos, en el fondo, como seguimos siendo comunidad. Eso lo hemos visto a través de estrategias, por ejemplo, donde las escuelas se han preocupado de organizar a los docentes, a los directivos para llegar a los colegios, a las casas de los niños con materiales pedagógicos. También hay otros colegios en los que se han organizado para tener puntos focales de docentes y directivos ahí con el objetivo de repartir, por ejemplo, las canastas de alimentos y ahí aprovechar de pasarles el material pedagógico a los papás que van a buscar los materiales. Y básicamente la campaña un poco apuntaba a eso, a sensibilizar respecto de que es importante no perder de vista que ahora estamos volviendo, pero no sabemos qué va a pasar con la situación sanitaria más adelante. Hay un tema con los aforos en las escuelas, yo creo que lo comentamos la última vez que yo vine, que las escuelas no están funcionando a su capacidad máxima. Si uno piensa, antiguamente podían haber 45 o 40 alumnos en una sala de clase. Esa situación ahora no existe. Tenemos a los niños que están yendo a los colegios con sistemas de turno o con menos horas al día. Entonces, lo importante era como recalcar que donde estemos seguimos siendo escuela y aparte del aprendizaje tiene una serie de iniciativas en paralelo. O sea, hemos estado trabajando en unos espacios de diálogo con sostenedores de la educación municipal, por ejemplo, para ver qué estrategias han desarrollado ellos para dar continuidad al aprendizaje y garantizar el derecho a la educación en este periodo. Oye, Javiera, y de hecho una de las cositas que me llama la atención acá, porque claro, hay varias, con el tema de la presencialidad, por ejemplo, que ya lo hemos conversado bastante, pero algo que me llama la atención acá y me entra la duda es de qué forma los estudiantes, particularmente los niños, ¿no? Se pueden estar sintiendo excluidos o no parte de su comunidad acá en la pandemia, porque acá este proyecto, digamos, va mucho más allá que solo discutir sobre el retorno, digamos, al aula, sino que también entender las escuelas como comunidades. Entonces, ¿qué elementos han hecho que los niños y niñas se sientan excluidos de ellas? ¿Y por qué está pasando eso? Sí, entender las escuelas como comunidades, como tú bien dices, Iván, y también entender que la escuela no se acaba como en el edificio, ¿no? Como que la escuela sigue mucho más allá y las familias son parte de la escuela. Efectivamente han habido situaciones en las que, y todos hemos sido testigos de eso, donde en este periodo, por más de que los sostenedores, que los docentes, los directivos han tratado por
retornar a la presencialidad. Hay niños que por distintas situaciones personales, familiares, de salud, de algún familiar que no se puede vacunar, por ejemplo, y que tiene alguna comorbilidad, no pueden ir a la escuela. Entonces la importancia que tiene para esos niños, que sabemos que no es la mayor cantidad quizás de los niños, pero que igual son niños que hoy no pueden ir a las escuelas y es importante como llegar a ellos. O por ejemplo, aquellos niños que los papás no los pueden ir a buscar al mediodía. Ahora las jornadas no duran, como no está la jornada escolar completa que teníamos antes en todos los casos. Muchos colegios que están funcionando con turnos de 3 o 4 horas. Entonces ahí la importancia en el fondo de que esos niños quizás tampoco están yendo. Entonces no nos olvidemos de aquellos que no están pudiendo volver. También están muchas familias, por eso, con niños en edad de entre 3 y 5 años, por ejemplo, han tomado la decisión de no mandarlos al colegio para no exponerlos, no ponerlos en riesgo. Y habíamos dicho, por ejemplo, que en el Estamos Conectados, la primera versión que lanzamos hace un mes atrás, los papás decían que no confiaban en mandar a sus hijos a clases mientras no estuvieran vacunados porque creían que se podían contagiar, ¿no? Y que no iban a seguir como los protocolos y todo. Entonces ahí también tenemos un tema que hay familias que por precaución no los están enviando. Sabemos que en el fondo la vacuna la tenemos desde los 6 años, pero hay un grupo de la población que los papás por distintas razones no los van a enviar todavía, ¿no? Hasta que existan vacunas para otras edades. Entonces ahí es súper importante como no olvidarnos de esas distintas realidades y entender que donde estén los niños siguen siendo escuela y tenemos que seguir fortaleciendo todos los mecanismos de educación a distancia, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar con este modelo híbrido. Este modelo híbrido nos acaba en diciembre, nos acaba con el cierre de este año escolar. Entonces, esa era la importancia de la campaña y por eso también estamos trabajando con América Solidaria y UNICEF en este proyecto. Oye, Javier, y bueno, pasando a otro tema, este lunes se empezó a redactar la nueva Constitución, oficialmente, un día súper simbólico además, Sí. Y en esa misma línea ustedes no se están quedando al margen y mañana van a lanzar oficialmente un sitio web para impulsar cambios en educación. Entonces, educación, nueva Constitución y por supuesto ustedes están arriba de la pelota en esa línea. Si nos puedes contar un poquito sobre la plataforma y de qué se va a tratar, porque la idea es garantizar también el derecho a la educación en la nueva Constitución y que bueno, desde el 2011, 2006 de hecho, viene siendo una de las principales demandas que se puede ver en la calle, ¿no? A simple vista. Así es. Sí, bueno, y Educación 2020, que en sus inicios partió como un movimiento ciudadano, también sentíamos que no nos podíamos quedar parte de este proceso. Nosotros hemos estado desde el inicio de la fundación, fondo como demandando algunos cambios súper importantes para nuestro sistema educativo, y algunos de esos cambios no iban a ser posibles sin una nueva constitución, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la iniciativa de educación a la constitución, que nosotros le llamamos, que partió ya, esta iniciativa partió hace mucho tiempo, ya cuando estábamos recién en las elecciones. Por ejemplo, en los constituyentes nosotros lanzamos la campaña Ponte la mochila por la educación, donde más de 17, 18 constituyentes, o sea, muchos candidatos a constituyentes se pusieron la mochila de nuestras propuestas, y de ellos 17 fueron electos constituyentes, y hoy estamos lanzando la plataforma www.educacionalaconstitucion.cl, la estamos lanzando mañana, pero esto es una primicia, y que tiene por objetivo, o sea, tiene dos propósitos este sitio web. Por un lado, la idea era poner a disposición de los constituyentes y de sus equipos asesores información sobre el sistema educativo que puede ser relevante para tomar decisiones respecto de el derecho a la educación, que es uno de los temas que se va a discutir en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y ahí nosotros estamos trabajando en alianza con dos centros de investigación, el CJE de la Universidad Católica y el CIE de la Universidad de Chile, elaborando una serie como de piezas gráficas y materiales y educación en fácil a partir de artículos académicos, investigaciones que han desarrollado estos centros, para un poco hacer el link, por decirlo de alguna forma, entre todo lo que ha sido la investigación que se realiza en Chile sobre educación y los equipos constituyentes, hacer una especie como de educación en fácil para apoyar la labor de los equipos de los constituyentes, que sabemos que también ha sido un tema de debate en el último tiempo, que en el fondo hay poco presupuesto para temas de asesorías y todo eso. Entonces, por eso como fundación también nosotros nos queríamos poner a disposición de este proceso. Y por otra parte, la plataforma tiene una parte que todavía no tenemos activa, que se llama Observatorio Constituyente, donde buscamos informar a la ciudadanía, a las comunidades educativas, de todo lo que se discuta respecto del derecho a la educación en la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces, esta plataforma tiene como esos dos propósitos: aportar a la labor de la convención, de la escritura de la nueva Constitución, con esta
educación fácil que estamos produciendo gráficas, síntesis, resúmenes. Hicimos un análisis comparado de constituciones en distintos países, también hicimos un análisis histórico de las constituciones de Chile, y por otra parte poner a disposición de las comunidades y de la ciudadanía información respecto de qué es lo que se discute en materia de educación y constitución en la convención. Y de hecho, no solamente lo que pasa en nuestro país, porque también muchas veces la discusión de otros países es importante también como referencia, ¿no? Para la misma convención. De hecho, en el mismo decálogo que ustedes que tienen, se quiere recuperar también el espíritu de la educación pública como un estándar de calidad, y muchas veces se ve a otros países como no solamente comparación, sino que a veces modelos de referencia, aunque muchas personas quieren rehuir a veces de los modelos de referencia, pero son inevitables, ¿no? Entonces, en esa misma línea, la plataforma también va a considerar cuáles son las experiencias comparadas, como se dice, de otros países en materia de educación y constitución, ¿no? Sí, sí, y ahí, por ejemplo, tenemos algo súper interesante, que es que nosotros identificamos cuáles son las principales 5 tensiones que tiene nuestra Constitución en materia de educación. Tiene que ver con que no se garantice el derecho a la educación, por ejemplo, una tensión que se genera entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, que fue un tema que también estuvo fuerte en la opinión pública hace un par de semanas atrás, el rol que tiene la educación pública, entre otras tensiones, y lo que nosotros hacemos es desmenuzar, por decir de alguna forma, esas tensiones a la luz de, por ejemplo, qué decían otras constituciones de la historia, otras constituciones nuestras, de nuestro mismo país, y también que dicen constituciones de otros países con los que siempre nos gusta compararnos, ¿no? Entonces, está súper interesante ese ejercicio y puede ser de mucha utilidad para entender que cuando hablamos, por ejemplo, que la nueva constitución tiene que garantizar el derecho a la educación, o que, por ejemplo, la nueva constitución tiene que hablar de un rol preponderante de la educación pública como articulador del sistema educativo, no estamos inventando la rueda. Eso es algo que existe en otros países, eso es algo que teníamos antiguamente nosotros en nuestras constituciones antes de la del 80, y lo que queremos es un poco retomar esa tradición. Así que, bueno, el sitio web Estancia, que demanda un rol súper intenso para los docentes, y sobre eso y otras cosas vamos a estar hablando la próxima semana en un conversatorio que tenemos invitada también a Nolfa Ibáñez sobre aprendizajes y salud mental en las comunidades educativas a propósito de estos casi 2 años de pandemia, ¿no? Así que también dejarlos invitados a que revisen las redes sociales de la Fundación Educación 2020 para que puedan ver la invitación a este conversatorio que vamos a tener con Nolfa. Bueno, ya vos, Javier, vamos a presentar además los resultados de la encuesta. Sí, no, y de hecho cuando volvamos a conversar en un par de semanas ya vamos a tener todos los resultados de eso en la mano, así que vamos a tener una conversación súper nutritiva para poder, logramos cubrir los temas que teníamos pendientes, así que te damos las gracias, Javiera, por conversar con nosotros y nos reencontramos en un ratito. Que estés bien. Gracias. Chao. Hasta luego.